vuelve a ser viernes. Estaba hablando con mi perra. El tema de hoy que quería comentar era, sé que el sonido, a ver, la gente me ha dicho, el sonido aún no ha mejorado, es un micrófono de Amazon, o sea, 790. O sea, ¿qué esperabais? ¿Está como en el cine con el Atmos, este que te revienta la cabeza? No, es un micrófono de 790, hace la función bien. ¿No se entiende? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo? Sí, probablemente. Testosterona en mujeres. Esta temporada, la anterior quizá también, pero esta temporada es decir, he estado observando, ¿no? O sea, estás ahí como espectador, escuchando, y como la gente no se corta, también por información, obviamente, que al final pues todo se comenta, ¿no? El uso de testosterona en mujeres otra vez, one more time, ¿vale? O sea, no tengo bastante decir con hace 20 años, ¿vale? O sea, cada X tiempo, son modas que cada X tiempo vuelven, ¿vale? Hace un destrozo y como hacen ese destrozo se van. Pero luego, cuando alguien dice, ¿y usamos esto? Nadie se acuerda del destrozo anterior. Entonces, como nadie tiene memoria del último apocalipsis, ¿no? Esto es como las guerras mundiales, ¿vale? O sea, alguien hizo una, cuando vino la segunda dijo, pues no me acuerdo de la primera, no sé qué pasó, vamos a hacer otra guerra, que seguro que sale bien. No. Con la texto pasa algo parecido. Usar texto en mujeres es idiota. A ver, es que si pusiéramos una nota de 1 al 20, siendo 20 una idea gloriosa, una idea de premio Nobel y 1 una idea asquerosa, es que esto estaría fuera de rango. Esto sería una idea idiota. Tenemos documentación de por qué no usar testosterona en mujeres desde los años 40. En los años 40, los alemanes, que eran muy dados a. Bueno, también. O sea, de todo lo que podían sacar provecho, o sea, los alemanes estaban ahí, ¿no? Ellos lo llamaban terapia de rejuvenecimiento. En hombres, pues imaginaros, gente ¿no? en su declive hormonal, pues recibía testosterona exógena y revivían, ¿no? Era algo, una calidad de vida, ¿vale? Es decir, para ellos excepcional. Problema, no se podía aplicar a mujeres, no se podía aplicar a niñas, el uso en niños, varones, pero menores, estaba bastante discutido. En fin, no era perfecto, ¿no? Entonces se buscó buscar una serie de modificaciones de la testosterona para hacerlo más amable, más ameno, más empleable con usos médicos para mujeres, niñas, etcétera, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema fundamental era intentar subir el perfil anabólico y reducir el androgénico. ¿Se consiguió? Miau. A ver, vamos a dividirlo entre grupos, ¿vale? Los derivados, cuando se buscó los derivados de la testosterona, ninguno de los empleados se ha usado nunca, ¿vale? Es decir, nunca se ha buscado un derivado de la testosterona basado en testosterona, valga la redundancia, con ningún uso clínico real, ¿vale? Es decir, porque la boldenona, ahí la tenéis, el dianabol, la metandinona, que es un compuesto es decir, diseñado por el laboratorio CIBA y el doctor Ziegler, que lo único que buscaba era el rendimiento deportivo, ¿vale? O sea, mejorar, vamos, o sea, más que mejorar o hacer que la testosterona fuera un compuesto más versátil, lo que buscaron fue potenciarlo y el rendimiento físico puro y duro, ¿no? Juegos Olímpicos, bloque soviético, bloque capitalista, la lucha eterna, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos se planteaban como una guerra prácticamente, es decir, política, ¿no? Saber quién realmente conseguía la supremacía. Bien, los rusos, iba a decir, los soviéticos respondieron con una versión halógena, 4-cloro, ¿vale? Turinabol. ¿Por qué digo esto que diréis? ¿Viste información? Pues porque el bloque del este sí que tiene documentado cuál fue el efecto de ese tipo de sustancias del turinabol en mujeres. Y fue un desastre tremendo. Podéis verlo y ahí está muy bien documentado y el resultado fue horrible. Horrible, 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 horrible. Entonces todos los derivados de testosterona como tal son como mínimo tan negativos como la propia testosterona. Bien, vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo es bastante extraño o peculiar. Serían los 19 NOR, ¿vale? Básicamente es el grupo metilo. El grupo metilo C19, ¿vale? Pues lo amputamos, lo quitamos. Obtenemos nandrolona, ¿vale? Progestinas. Progestinas es un término, es pues, progesterona sintética, ¿vale?
y encontramos un montón de compuestos. Entre ellos, pues ya he citado ya he citado la nandrolona, ¿vale? Es quizá el compuesto más empleado, más versátil. Hasta hace nada se ha llegado a emplear en medicina con usos terapéuticos, en bajas dosis, mujeres mayores. Es cierto decir que en casos de osteoporosis, pues todo lo bueno que debería dar la testosterona, pero adaptado a mujeres. Lo malo, que la mayoría de estudios ya prácticamente estaban enfocados a mujeres mayores, donde el efecto de virilización pues un poco quedaba en segundo plano, no se apreciaba. Luego también siempre se ha vinculado a esteres como el decanoato, que actúan lentamente, entonces realmente los procesos de virilización y demás, en fin, al final estaban tan vinculados a personas mayores con problemas como osteoporosis y demás que los efectos secundarios asociados a virilización, hirsutismo, hipertrofia del clítoris, cambios en los rasgos faciales, pues en una señora de 60, 70, 80 años, pues era un poco lo de menos, ¿no? Y sin embargo ha estado ahí hasta hace muy poco, ¿no? Porque a efectos terapéuticos pues tenía su función. Aceptable desde el punto de vista, digamos, de una mujer que quiere muscularse, no. Y sin embargo ha estado en uso, ¿vale? Y deportistas lo han usado con regularidad. El efecto, como es tan lento y tal, tan gradual, no choca, ¿vale? Pero cuando estás X tiempo usándolo, pues y ves a una mujer que ha usado durante X tiempo nandrolona, se nota, ¿no? La otra progestina, el otro 19 más empleado, es la trembolona. La trembolona no ha estado en uso médico para mujeres nunca. Necma, ya de entrada, vio que su compuesto, la trembolona, era tremebunda. De hecho, ya en grandes quemados, en hombres, el efecto era brutal. 5 veces más androgénica que la propia testosterona, pues hombre, como sustituto amable de la testosterona, la trembolona no era un buen reemplazo. Duró en el mercado pues muy poco. Es más, Necma enseguida lo retiró. La trembolona tiene tanta repercusión porque obviamente para hombres los efectos que tiene, los negativos vamos a obviarlos, los positivos son enormes, los negativos también, pero es una sustancia que de repente los franceses encontraron, ostras, hiperpotente, ¿no? Entonces, pues para el culturismo tenía una gran importancia. Para mujeres, pues ya hemos visto que no. Sí, ya la nandrolona era un sustituto delicado, la trembolona digamos, un derivado absurdo. Y sin embargo, también he oído a mujeres emplear trembolona. Allá ellas. ¿Cuál es la gran familia de compuestos, digamos, cuando buscamos un sustituto de la testo sintético, ¿vale? Que pueda ser empleado para mujeres? ¿Dónde se buscó? En la dihidrotestosterona, ¿vale? Una versión reducida, ¿vale? De la testosterona. Esto tiene a nivel químico, es un poco paradójico, pero bueno, también tiene su explicación. Sustancias que surgieron de ahí, de la dihidrotestosterona, en búsqueda de ese compuesto que fuera, digamos, funcional para mujeres. Oxandrolona, primobolan, o sea, metionolona, oximetrolona, drostanolona, más masterón, así que recuerde estanozolol, ¿vale? Vamos a ir de los más usados a los menos, un poco así mezclando también un poco. Oxandrolona. La oxandrolona quizás sea el único compuesto que sí que tiene cierto uso positivo en mujeres, pero a dosis de risa. Si veis las dosis que se empleaban y que se emplean, y eso en límite aceptable en uso clínico, ninguna mujer, ninguna persona que emplee oxandrolona con fines atléticos está empleando las dosis terapéuticas, pero está usando está usando más de 4 veces la dosis máxima de uso terapéutico. Entonces, esto de, no, la oxa no es tan mala. A ver, no es tan mala, no hay veneno, hay dosis, ¿no? Pues en el caso de la oxandrolona, aunque sea quizá entre comillas aceptable, la dosis necesaria para que esa mejora a nivel de rendimiento se dé, pues no, las cuentas no salen.
Siguiente compuesto, Primobolan, la metenolona. Sobre el papel igual, fantástico. Nivel andro 50, nivel anabólico 80. Los que usan, a mí la metenolona para hombres es un compuesto que veo mild, poco agresivo, en fin, muy usable. En mujeres no es así. Alguien dice, no, es porque el enantato, como pasaba con la androlona, ¿no? Como va poco a poco, no te... Es culpa de eso, ¿no? Las mujeres que han empleado acetato en pastillas, el efecto es igual. Es bastante más androgénico de lo que el papel plantea. Digamos que cuando decimos 50, Primobolan tiene un ratio 50-80, es respecto a la testo. Entonces la testo sería 100-100, capacidad anabólica 100, capacidad androgénica 100. En el caso de Primobolan sería capacidad androgénica 50 respecto a los 100 de la testo, capacidad anabólica 80 respecto a los 100 de la testo. Esto no es real. A nivel quizá anabólico sí, pero a nivel androgénico ya digo, la metenolona, el Primobolan siempre se ha visto en la práctica mucho más androgénico de lo que el papel ha dicho. Por tanto, ¿vale? Y fijaros, estamos hablando de que el Primobolan, la metenolona, es un compuesto demasiado delicado para la mujer. Y es un sustituto muy amable, muy mejorado y muy cercano a lo que se buscaba, ¿vale? En un primer momento para sustituir a la testo. Y aquí nos estamos planteando que la gente está volviendo a usar testo. O sea, un compuesto que es, digamos, vamos a poner una cifra, me estoy inventando, 4 veces más apto para mujeres que la testo, ya decimos que no es apto para mujeres. Entonces, quien esté usando testo en lugar de primo, me captáis un poco la idea, ¿no? Compuestos raros, oximetolona. Bueno, es un compuesto muy raro, voy a pasar muy por encima por él porque no tiene una importancia grande. Ha vuelto en fuerza sí, pero en fin, por el tema de su capacidad para estimular la EPO, ¿no? En fin, pues en anemias, en cuestiones, ha vuelto un poquito al mercado, pero por su toxicidad, por su rareza a nivel estructural, sobre receptores androgénicos, pero también sobre receptores estrogénicos. Un compuesto raro. Y en mujeres, pues igual, no es aceptable, o desde luego no es más aceptable que la testo. El famoso masterón. El masterón, este es el más cachondo, porque sobre el papel te dice decir que su capacidad andro es de 25-40, esto es baja, y su capacidad anabólica 60-130. Quien lo haya usado dirá, ¿esto qué es? ¿Por qué? Bueno, hay muchas teorías y esto es un poco complicado, ya hay que ir a la densidad de receptores por tejido y demás. El masterón, por ejemplo, no hace que la voz sea más grave, generalmente, sino más rota. Una chica cuando emplea masterón, ¿vale? Y esto es algo que está documentado, porque el masterón, la drostanolona, se usaba mucho antes de que estuvieran los SERMs, tamoxifeno y demás, o inhibidores de la aromatasa, estuvieran en el mercado, pues obviamente el tratamiento para cáncer de pecho y demás, pues era la drostanolona. Efectos secundarios, voz rota, como Sabina, ¿vale? La voz se rompía. Y había rasgos, aparte del efecto en la laringe, como digamos, en los pómulos, mandíbula, que era una locura. Esto es, el efecto anabólico en sí no era tan marcado, pero el androgénico en determinados tejidos era brutal. Entonces una mujer que usaba masterón tenía incluso más efectos secundarios andropuros, o sea, solamente androgénicos, que con el uso de testo. O sea, ¿veis un poco la idea? Sigo con lo mismo. Es decir, esto es un compuesto que debería ser más amable que la testo para la mujer, al final acaba siendo casi más agresivo. Último compuesto así más conocido, el estano. El estano sobre el papel era el compuesto para la mujer, ¿vale? 30 de capacidad androgénica, esto es muy bajo, y una capacidad anabólica de 320. Y durante mucho tiempo en anemias, en chicas que querían ganar peso, los médicos lo prescribían porque pensaban que realmente estaba bien. Los efectos se vieron, no voy a decir rápidamente, pero fueron muy característicos. De hecho, mucha gente habla de la sonrisa de payaso, que es que los labios pierden parte de la carnosidad y se quedan más, ¿no? Sobre esto sería muy complejo, sería hablar de la densidad de receptores por tejido, esto es cuántos receptores hay en cada tejido, pero sí es cierto decir que las chicas tienen los labios generalmente más carnosos por un tema también de estrógenos, entre otras cosas.
pues el WINS lo que hace en parte es reducir esa, digamos, esa carnosidad de los labios, haciendo una especie como de sonrisa, como decimos así, de payaso, ¿no? Porque reduce el labio. Pero no solo eso, el estanozolol a nivel andro, ¿vale? Pasa exactamente igual que con el primo, que con el máster y con tal. Su capacidad androgénica real es muy superior a lo que las cifras dicen. Entonces, usar estanozolol en mujeres sigue siendo brutal. Entonces, voy a hacer una recopilación rápida. Usar texto se ha vuelto a poner de moda. Bien, esto en los años 40 se veía idiota. ¿Quién va a usar texto? Con efectos de causa. O sea, puedes acabar con barba, ¿sabes? ¿Sabes? Siendo poco menos que un leñador noruego, ¿no? Entonces, quitando todos los derivados de la testosterona como tal, de anabol, tal, que fueron diseñados solo por y para el rendimiento deportivo, entramos en el terreno de los 19 NOR. Solo sirve la androlona. La androlona al final se acabó usando solamente con mujeres mayores, con lo cual el tema de virilización y demás, no sé, nunca se ha percibido realmente, en estudios no queda tan patente, pero si veis el culturismo de los años 80, las mujeres usaban mucho anandro y, pues obviamente, siquiera mucho más virilizante de lo que podía parecer. Las sustancias más interesantes sobre el papel para sustituir los efectos horribles de la testosterona ya en sí son poco aceptables. Solamente uno, la oxandrolona, es en cantidades muy pequeñas y de manera muy controlada y para algo muy, muy específico, que en nada serviría para el rendimiento deportivo, o muy poco, que es la oxandrolona, ya en sí es un compuesto muy delicado. El resto son compuestos que son inaceptables desde un punto de vista terapéutico. Y todo esto son compuestos que son mejores, más adaptados, ¿vale? Que buscaban mejorar el uso o, digamos, las ventajas de la testosterona, pero en mujeres. Si las versiones mejoradas, por decirlo así, o adaptadas, finalmente se ha demostrado que no sirven como pensábamos, ¿vale? ¿Qué hace pensar que la versión original, esto es, que de aquello que oímos en 1940, ahora es aceptable? Si dais, preparadores, si usáis, chicas, testosterona, antes de nada, ¿vale? Es decir, poneros a leer estudios, ya que hay estudios desde 1940, podéis empezar hoy y acabar en el 2035, de acabar de leer, solo abstracts, os dais cuenta, decir, de que la testo, es que te destruye, te despersonaliza, ¿vale? O sea, directamente pasáis, es casi una terapia de sustitución de sexo. Y si queréis informaros sobre el uso de texto actualmente, no tenéis más que pasaros por foros, por asociaciones de transgénero, de mujeres que quieren ser hombres, ¿vale? O sea, ¿qué emplean? ¿En qué dosis? ¿Qué usan? Pues sobre todo testosterona. Y que os den vuestra experiencia. O sea, y que os den su experiencia. Entonces, así podréis ver con quiénes os estáis un poco emparejando. Estáis empleando la misma sustancia y de un modo muy similar, si no más agresivo, que mujeres que desean ser hombres. Bueno, ya digo, si queréis información, ahí está. Y sin duda, el uso de testosterona en mujeres, aparte de toda la documentación, si queréis un feedback directo, id a hablar con mujeres transgénero, o sea, con mujeres que quieren ser hombres, ¿no? Y que os den, y que os den su experiencia y haced ¿no? A ver si realmente os compensa. Texto en mujeres.